poner la proyección en la pantalla del tema que hoy nos ocupa. Y por favor, Neri, ¿podría usted leer? Fíjese que Sheila se tiró todo el primer periodo. Yo tengo un poco afectada la voz por gripe, a ver si usted nos puede apoyar un poquito. Sí, con mucho gusto, licenciado. Ok, muchísimas gracias. Estoy proyectando entonces. Bien, por favor, esto nos toca el día de hoy. Perfecto, licenciado. Solo voy a ajustar aquí mi pantalla para que sea el foco. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Dice, concepto, ámbito y relaciones de la política económica con otras disciplinas. Con los términos política económica, designamos generalmente la aplicación de determinadas medidas que realizan las autoridades para conseguir unos determinados fines. La política económica en cuanto a praxis ha sido definida de distintas formas, aunque si se comparan las definiciones más conocidas, es posible advertir en ellas bastante coincidencias. Número 1. Se afirma que la política económica es siempre el resultado de una decisión de la autoridad, la cual puede definirse con carácter más o menos amplio, desde el gobierno hasta otros niveles inferiores. 2. Es siempre una acción deliberada por parte de dicha autoridad, incluso cuando aparentemente no se hace política económica. 3. Toma como referencia unos fines u objetivos deseados y para lograrlos emplea determinados medios o instrumentos. De hecho, J. Timbergen afirma en su día que la política económica consiste en la variación deliberada de los medios para alcanzar ciertos objetivos. Pues bien, el análisis de los problemas básicos que plantea la elaboración de las políticas económicas, sus objetivos, instrumentos, conflictos y resultados comparados es lo que constituye el objeto de la política económica. En cuanto a disciplina integrada en lo que anteriormente hemos descrito como el sistema de ciencias económicas, dentro del grupo de materias que ordinariamente se califican como economía aplicada. Es preciso distinguir, pues, claramente los dos significados que pueden atribuirse a los términos política económica. Por un lado, estos suelen aplicarse a las medidas y actuaciones de las autoridades en el terreno económico orientadas a conseguir determinados fines. Por otro, dichos términos designan también el tratamiento de análisis científico de las acciones llevadas a cabo por los gobiernos y otras instituciones. En el primer sentido, la política económica se concibe desde el punto de vista de la praxis, mientras que en el segundo se considera desde una perspectiva científico-analítica, como disciplina autónoma dentro del campo general de la ciencia económica. El contenido de la política económica como disciplina se ha ido consolidando en las últimas décadas, y hay coincidencias en señalar que abarca desde la simple exposición y análisis de medidas políticas pasadas y presentes, hasta el análisis de los móviles y deseos políticos sociales, pasando por investigaciones históricas y estadísticas sobre los efectos reales de ciertas medidas ya adoptadas, o los posibles efectos de otras medidas alternativas. Todas ellas son cuestiones que los estudios teóricos de la economía no suelen considerar, al igual que ocurre en la discusión del marco socioeconómico en el que se desenvuelven las políticas económicas concretas. La elaboración de las políticas, sus fases y los agentes que participan en la misma, el contenido de los fines y objetivos perseguidos, los medios o instrumentos que están disponibles, la consistencia o inconsistencia entre diversos fines y entre los fines y los medios, la modelización de la modelización de las relaciones entre ellos, el análisis de los efectos indirectos de las medidas desde una perspectiva general y tantos otros aspectos a los que el economista debe dar respuesta a partir de un planteamiento riguroso científico. Dentro del sistema de ciencias económicas, la política económica es especialmente tributaria, como antes se ha subrayado, de la teoría económica, análisis económico, y por supuesto también de otras ramas analíticas instrumentales.
pero como disciplina fronteriza que es, tiene también una estrecha relación con la ciencia política. Como se verá en los capítulos 3, 4 y 5, lo económico y lo político presentan un alto grado de interacción con bastantes frontales, algunos de ellos tan centrales como el de la toma de decisiones en materia económica, la asignación de recursos, la distribución de la renta o la estabilización de las economías. Se ha afirmado con frecuencia que las políticas económicas practicadas por los gobiernos son políticas por el nombre y económicas por el apellido. En cuanto a políticas, cualquier política económica forma parte de lo que el profesor norteamericano D.S. Watson calificaba hace años como política pública, que no es sino un variado conjunto de distintas políticas, entre ellas políticas sociales, políticas económicas, política exterior, de defensa, desarrolladas por los gobiernos que están claramente interrelacionadas entre sí. Por otra parte, como ya se ha indicado, la incidencia de los factores políticos en la política económica real es evidente. Para la teoría económica, el gobierno, las autoridades son con frecuencia un factor del que se prescinde en el análisis o que se considera exógeno. Sin embargo, en el terreno del análisis de las políticas económicas, ese importante agente o agentes deben ser analizados también. La política económica se interesa así por problemas como el poder, por los distintos sujetos y grupos e instituciones que intervienen o pueden intervenir en la elaboración de las políticas y en la toma de decisiones. Las preferencias, reveladas o no, por unos determinados fines e instrumentos por parte de los grupos y partidos políticos, y sin agotar las relaciones entre política y economía, tanto a corto como sobre todo a mediano y largo plazo, aspecto que se aborda en el capítulo 3 de este libro. Ok, gracias, gracias, Deddy. Ahorita vamos a parar ahí un momentito. Un gusto. Y quisiera preguntarle a Dayana Victoria qué opina sobre el trozo de lectura que acabamos de tener. ¿Qué opina si es independiente la política económica del factor político? ¿Hay independencia, Dayana, o estamos entendiendo de que debe haber una interrelación? Y más aún, no debe haber, sino que existe. ¿Es así o qué debiéramos pensar, Dayana? No, no tienen, están separados, licenciado, la política económica con la política, por lo que aquí también está dando a entender que la política económica tiene un fin, que pues por lo que habla aquí de la elaboración de políticas, y que es para tomar decisiones y ya es muy diferente con el tema de política, que ya son otros conceptos que siento yo que ya se relacionan con eso. Y si yo dijera, por ejemplo, que la política que va a presentar Arévalo dentro de la integralidad de todos los conceptos que él está manejando desde la perspectiva jurídica, la perspectiva poblacional, la perspectiva económica, la perspectiva del Congreso. Todo esto está vinculado con un presupuesto de la nación que significará el contexto de la recaudación para trasladarlo a la economía por la vía de esos factores que yo estoy señalando. Ahora, ¿qué prioridades le va a dar él a cada uno de los contextos? Y, por ejemplo, doña Sandra, ¿qué prioridad le quiere dar a algunas de las cosas? Entonces, podemos ver, como les dije al principio, el sesgo ideológico siempre va a incidir en las políticas económicas. Entonces, lamentablemente no podemos desvincular lo político de lo económico, porque cada uno va a tomar las decisiones de acuerdo a cómo formularon en su partido político el plan estratégico para llegar al poder. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se recuerdan ustedes que les hice el día miércoles una pregunta relacionada sobre qué prioridades le darían ustedes a los objetivos, a los 7 objetivos que indicamos? Yo solo les puse 3.
Y algunos de ustedes se fueron por educación, otros se fueron por salud, otros se fueron por ¿cómo se llama? Inversión en obras de infraestructura, etcétera. Como pueden apreciar, aquí no hay mejor ni peor. Aquí es la decisión según el criterio de quien tenga su poder en las manos, la integración de una política económica para llevar a cabo su ejecución. Entonces ven que lo que acaba de leer Neri habla de que la política económica siempre se mantiene en una frontera con la economía política, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a entrar a ver otro de los factores que precisamente inciden dentro de este contexto. Tenemos un Entonces, comentario en el chat, licenciado. que por favor, ¿quién? Dice Ranieri, ninguna política económica es moral e ideológica neutral. Ajá, exactamente, eso es Rainier y es lo que estamos reafirmando ahorita, que no existe libertad propiamente en la decisión de una política económica. Siempre va a estar imbuida del sesgo ideológico del partido que llegue al poder, los grupos de presión que estén alrededor de ella, y en consecuencia se vuelve un tema de economía política también. Rainieri, por favor, le cedo la palabra. Buenas noches, licenciado. No solamente eso que había comentado en el chat, ¿verdad? Básicamente ya la explicación ya la compartió usted, y era precisamente eso, de que cada política económica presupone un discurso ideológico detrás. Sí, correcto. Cada política económica tiene un juicio de valor en cuanto a qué es lo que yo considero más necesario en este país, qué es lo que considero más prioritario. Es decir, de acuerdo a una escala de valores, estoy tomando una decisión. Y esa escala de valores no siempre va a ser el mismo en cada individuo o en cada sociedad, ¿verdad? Entonces siempre hay un discurso ideológico que es inevitable. O sea, no existe en este caso un marco que podamos considerar objetivo. En este caso, el marco del objetivo tiene que ver con el grado de aceptación social que tiene esa política en esa sociedad. Eso sería el estándar del objetivo en este caso. Muchas gracias, Rainieri. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Bien, por favor, Neri, muchas gracias. A la orden, licenciado. Dice, el marco de la política económica de la economía de mercado a las economías mixtas. Dice aquí una cita, dice, una razón para la expansión que ha experimentado las actividades del Estado ha sido la creciente importancia que se ha concedido a objetivos de política económica que el mercado no puede alcanzar adecuadamente o que simplemente no puede lograr. Alec Cairnicos dice, las medidas de política económica no se aplican en el vacío, sino dentro de un marco en el que previamente se ha definido un conjunto de principios generales, instituciones y reglas que orientan el desarrollo de la actividad económica. Este marco presenta en cada país unas notas propias y diferenciales, pero en sus líneas básicas suele responder a un modelo más general de la organización de la vida política y económica, con determinados rasgos y principios comunes. Dichos principios se ajustan a lo que comúnmente ha dado en llamarse el sistema económico. Como paso previo al estudio de los problemas que plantea la elaboración de las políticas económicas y los objetivos generalmente perseguidos por ellas, este capítulo dedica su atención al significado de la expresión sistema económico y a una serie de cuestiones relacionadas con los sistemas económicos reales. En particular, dedicaremos mayor espacio al análisis del significado y exigencias de una economía de mercado, dado que sus principios son los que están en la base de los sistemas reales de los países, a los que principalmente se refiere el contenido de este manual de política económica. ¿Qué es un sistema económico? Al igual que ocurre con otros muchos conceptos, las definiciones disponibles sobre el sistema económico son muy numerosas. Un buen número de ellas prácticamente coincide en lo esencial, pero otras tienden a subrayar aspectos diferenciales o parten de disposiciones ideológicas claramente divergentes.
en lugar de transcribir aquí algunas de dichas definiciones, puede ser mucho más útil empezar clarificando el significado del término sistema, para pasar más tarde a ofrecer una posible definición de lo que es un sistema económico y anotar algunas observaciones de interés. Intuitivamente sabemos ya lo que significa término sistema. En general, lo referimos a algo que está organizado de una determinada forma, o bien la existencia de unas reglas o normas de procedimiento. Sistema procede del griego sistema, de sin histemi, que simplemente equivaldría a reunir. En español, de acuerdo con el diccionario de María Moliner, el término se aplica a un conjunto ordenado de normas y procedimientos con que funciona o se hace funcionar una cosa, lo que permite aplicarlo a un sistema político, un sistema educativo, un sistema económico, etc. La palabra sistema también puede aplicarse con carácter más concreto a todo conjunto organizado de cualquier clase de cosas que se manejan para algo, a lo cual correspondería, por ejemplo, un sistema de signos, un sistema monetario o un sistema de comunicaciones, entre otros. Sistema económico. Con gran frecuencia se afirma que la actividad económica y las decisiones sociales que se toman respecto a ella giran alrededor de las respuestas que puedan darse a tres preguntas clave: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Históricamente, las sociedades han puesto en práctica diversas respuestas a estas preguntas, de las cuales se han derivado distintas formas de organizar la actividad económica propiamente dicha. Aunque la mayor parte de ellas han tomado como referencia un determinado modelo básico de organización, los posibles modelos, por ejemplo, la economía de mercado o los sistemas basados en la propiedad colectiva de los medios de producción, ya sea con decisiones centralizadas o no centralizadas, se basan en un conjunto de principios esenciales que dan coherencia al modelo, pero también en la existencia o en el reconocimiento de determinadas instituciones y en unas reglas que, con posibles variantes, regulan las relaciones entre los sujetos y el desarrollo de las actividades económicamente propiamente dichas. El marco general en el que se desenvuelve la actividad económica de un determinado país constituye su sistema económico y se puede definir como el conjunto de principios, instituciones y normas que traducen el carácter de la organización económica de una determinada sociedad, bien sea el resultado de una decisión democrática, normalmente reflejada en la Constitución del país, o bien el resultado de la imposición por parte de un dictador o de una minoría social. El sistema económico exigirá no solo la aceptación de un conjunto de principios, sino la aprobación o adopción de una serie de decisiones básicas. Normalmente, estas incluirán desde la definición de los derechos de los distintos agentes sobre las cosas hasta los mecanismos que se consideran más adecuados para asignar los recursos, la distribución de lo producido entre quienes participan en el proceso productivo o, sin agotar la relación, a quien corresponde la responsabilidad de abordar y resolver los problemas económicos del país o el suministro de determinados bienes considerados de interés colectivo. Obviamente, las opciones elegidas en una serie de puntos y aspectos esenciales para la vida económica y social desembocarán en uno u otro tipo de sistema económico. El reconocimiento del derecho a la propiedad sin límites o con unos límites muy amplios define, por ejemplo, un tipo de relaciones económicas entre los sujetos que componen una sociedad que son completamente distintas de si lo que se acepta es la propiedad colectiva de los bienes de producción. Y de igual modo, el sistema económico será sustancialmente distinto si el principio de solidaridad es el que se impone en materia de distribución, en lugar de unos criterios basados en el interés individual. Las opciones adoptadas en el campo económico no son en absoluto ajenas en otras de carácter esencialmente político. Se ha afirmado, por ejemplo, y con razón, que el sistema de decisiones descentralizadas que implica la implantación de una economía de mercado exige un sistema político democrático, donde las libertades de los individuos sean reconocidas y respetadas. Históricamente se comprueba igualmente que un sistema económico autárquico
únicamente puede perdurar bajo un régimen político autocrático o dictatorial. Y la experiencia de los sistemas socialistas basados en la planificación centralizada, entre paréntesis, la Unión Soviética y los países que siguieron su modelo, implicaron siempre un claro recorte de las libertades de los ciudadanos, incluso en aquellos casos, como Hungría y Polonia, en los que se introdujeron elementos del sistema de mercado. Por este sentido, conviene recordar que la alternativa de organización económica adoptada en un determinado país tendrá siempre mucho que ver con los principios políticos aceptados, con los poderes políticos, con la organización social, con el papel de las Fuerzas Armadas y, en último término, con la naturaleza y estructura del poder que exista en un momento dado en una sociedad. Economía y política no son compartimientos estancos, ni realmente separables. En definitiva, el sistema económico se basa siempre en una serie de principios y opciones que tienen un claro contenido político y moral. Es más, el sistema económico está muy directamente vinculado al sistema político y viceversa, y ambos constituyen a su vez dos de los subsistemas del sistema social. Sistema económico, un fin o un medio. Los debates sobre las virtudes, la viabilidad y las supuestas ventajas de los distintos sistemas económicos han generado miles de páginas en los medios de comunicación y en la literatura científico-académica, de carácter político, sociológico y filosófico. Una de las conclusiones que se deduce de los análisis comparativos es que ningún sistema económico ha resultado ser plenamente satisfactorio. Algunos solo son ya reliquias del pasado. Otros, como los ensayados por la Unión Soviética y los países que estuvieron en su órbita, han fracasado de forma bastante estrepitosa, aunque en su haber puedan notarse determinados logros. Y los sistemas que actualmente existen en los países democráticos, esencialmente basados en los principios de mercado, perdón que aquí se me interpuso un pop-up, ahí está. Aunque en su haber puedan notarse determinados logros y los bastantes sistemas que actualmente existen en los países democráticos, esencialmente basados en los principios del mercado, han mostrado siempre dificultades para combinar de forma satisfactoria los principios de eficiencia y equidad. Un aspecto que fue objeto de debate en el pasado y que aún sigue teniendo cierta actualidad es el de si el sistema económico es un fin en sí mismo o es simplemente un medio, que como tal sirve para facilitar el logro de los auténticos fines, ya sean estos de carácter marcadamente económico, como el crecimiento, el pleno empleo o la mejora del bienestar material, o de tipo mucho más político, como priorizar la libertad o la solidaridad. Para un gran número de autores, y no solamente economistas, sino también estudiosos de la ciencia política, el sistema económico ha sido considerado siempre como un medio para alcanzar los fines realmente deseados por la sociedad. En economía, el lejano rastro de esta posición lo encontramos en la mayoría de los clásicos, y por supuesto también entre los primeros neoclásicos y en una gran parte de las corrientes teóricas más recientes. El sistema de la economía de mercado se considera prácticamente un dato, el marco de operaciones de la economía, y lo que centra las preocupaciones de una gran mayoría de ellos son los problemas concretos que se producen y sobre todo los que se relacionan más directamente con el logro de la más eficiente asignación de los recursos, el crecimiento sostenido de las economías y el mantenimiento de los grandes equilibrios. Considerar el sistema, sea de carácter socialista, centralizado o capitalista, basado esencialmente en el libre mercado, como un medio equivale a valorarlo, esencialmente como una forma de resolver los problemas de la producción, la distribución y el consumo. Y en consecuencia el sistema en cuanto a tal prácticamente no se discute. Lo que importa son los problemas concretos que surgen para lograr unos determinados objetivos económicos: crecimiento, empleo, estabilidad de precios, etc. Y las posibles acciones o medidas que se pueden contribuir a resolverlos y o lograr que el sistema opere con la máxima eficiencia. En función de esta toma de posición, determinados problemas, y esto particularmente válido entre los defensores a ultranza del sistema de mercado, pueden incluso contemplarse como resultado del mal funcionamiento de este último.
bien sea por la irregular actuación de algunos sujetos que impiden o dificultan su adecuado funcionamiento, los monopolios, los acuerdos sobre precios entre proveedores, etc. O bien por una excesiva intervención del Estado en la economía, que impide los ajustes vía costes, productividad y precios. Por tanto, en bastantes casos lo que conviene hacer es restablecer los mecanismos de mercado y salvaguardarlos de cualquier interferencia que impida su buen funcionamiento. El mercado es, así, el medio imprescindible para que el bienestar material de la sociedad pueda mejorar y para que se realicen los ajustes que la economía requiere. En su obra Capitalismo, Socialismo y Democracia, publicada por primera vez en 1942, J.A. Schumpeter manifestó importantes reservas a la idea de considerar el sistema económico como un simple medio. Al comparar desde una perspectiva esencialmente teórica el capitalismo y el socialismo puros, no solo puso en duda la primacía del primero sobre el segundo en términos de eficiencia, sino que permitió traspasar el terreno estrictamente económico y propuso valorar ambos sistemas desde una óptica bastante más amplia, la sociopolítica. Incluso si la humanidad fuera tan libre como para elegir como lo es el empresario entre dos máquinas competitivas, afirmaba Schumpeter en la citada obra, no se desprende ningún juicio de valor de los hechos y relaciones que han intentado poner de relieve. En cuanto se refiere al rendimiento económico, no se desprende que los hombres sean más felices o que estén mejor en la sociedad industrial moderna de lo que fueron en un condado medieval. Además, como tendré ocasión de señalar al discutir la alternativa socialista, uno puede preocuparse menos por la eficiencia del proceso capitalista al producir valores económicos y culturales que por la clase de seres humanos que resultan del mismo. Y añade seguidamente, incluso si todos los sistemas socialistas que pueden imaginarse fueran menos eficientes que cualquiera de las múltiples variedades que pueda adoptar la economía capitalista, un gran número de individuos se sentirían mejor, más contentos o más felices en un sistema socialista que en uno de carácter capitalista. Los socialistas convencidos se sentirán satisfechos por el hecho de vivir en una sociedad socialista. Esta valoración, que esencialmente supone considerar el sistema como un fin deseable en sí mismo, entraña, por supuesto, una visión que va mucho más allá de los simples resultados económicos. El problema no es, por tanto, si el sistema A es económicamente más eficiente que el B, sino si el sistema A garantiza el logro de unos determinados valores, por ejemplo, la libertad, la solidaridad, y si sus resultados en otros terrenos distintos del económico, como el cultural, de los valores humanos, son realmente los más deseados por la sociedad. Desde una óptica orientada a la defensa del capitalismo como sistema, Jacob Wagner también aceptó esta consideración del sistema económico como fin y no como medio, refiriéndose a los esfuerzos que en los años 50 y primeros 60 se hacían para comparar los logros de los dos países considerados como modelos de capitalismo y de socialismo, respectivamente los Estados Unidos y la Unión Soviética. Este autor niega que tal comparación pueda limitarse al terreno de la eficiencia y a los posibles logros en términos de crecimiento económico. Si todas las estadísticas de la Unión Soviética consiguieran demostrar que la eficiencia de su economía es mayor y que su crecimiento es superior, ello no induciría nunca a numerosos ciudadanos a dejar de preferir vivir en una sociedad capitalista. Dice, los principios y elementos básicos de una economía de mercado. De hecho, que el sistema de economía de mercado constituya hoy la base del marco real en el que se desenvuelven las economías más industrializadas, así como una buena parte de las intermedias y en vías de desarrollo, obliga a que profundicemos algo más en algunos puntos básicos y en sus limitaciones y en las causas que pueden justificar las intervenciones del Estado. El sistema de economía de mercado descansa esencialmente en el principio de la libre iniciativa del individuo para tomar decisiones en el terreno económico. En el sistema de mercado, cada agente, cada sujeto que opera dentro del mismo debe poder decidir libremente qué va a consumir. Si es consumidor, qué va a producir y o utilizar
para producir si es productor, o cómo va a emplear sus recursos en cuanto sea propietario de alguno de ellos. En un sistema de mercado, los consumidores son quienes deciden qué bienes y servicios adquieren de acuerdo con sus preferencias y con los medios que disponen, lo que implica que pueden poner en práctica lo que ha dado en llamarse la soberanía del consumidor, a la que con tanta frecuencia se ha situado en el centro mismo del sistema. Los productores ofrecen los bienes y servicios que consideran conveniente producir y deciden igualmente con qué medios y mediante qué procedimientos los producirán, a efecto de maximizar el beneficio. Y por último, quienes son propietarios de determinados medios o recursos, sean tierras, capital o trabajo, deben poder decidir también libremente cómo los emplearán para producir la contraprestación, que según su punto de vista es la más adecuada en razón de la oferta y la demanda. Para que este juego de intereses y criterios individuales pueda funcionar, alcanzando soluciones que sean compatibles entre sí y lo más satisfactorio posible para los distintos agentes, hay que dejar operar el mercado, que constituye la institución central del sistema. El mercado es en esencia el encuentro y confrontación de intereses entre diversos agentes económicos. Unos son oferentes de lo que ya disponen o de lo que ya han producido, y otros son demandantes de bienes, servicios o factores. Quienes compran obtienen lo que desean mediante una contrapartida, que en tal caso es aceptada por los que ofrecen el bien, el servicio o el factor deseado. Los economistas han definido el mercado no como un lugar determinado donde tienen lugar las compras y las ventas, sino como todo un territorio en el que las partes están unidas por relaciones de libre comercio, de tal modo que los precios se nivelan con facilidad y prontitud. El término territorio que aparece en esta frase de Cournot, fechada en 1838, puede parecer actualmente un residuo de carácter topográfico, y seguramente lo es, pero puede entenderse también como un campo de flujos de intercambio. De hecho, lo que la definición subraya es la misión que tiene el mercado de conducir a la determinación de un precio para cada uno de los bienes, servicios intercambiados. Edward, en 1881, ya dio al mercado el significado de campo de competencia, abandonando referencias topográficas o descriptivas y subrayando su principal propiedad, la multiplicidad de sujetos y la divisibilidad de los objetos de contratación, de lo que se desprende la condición de que cada agente o individuo es libre de contratar con otro individuo cualquiera o con un número indefinido de individuos que a su vez forman parte de un conjunto infinitamente numeroso. Como es obvio, no existe un solo mercado, sino múltiples mercados que permiten informarse, confrontar los respectivos deseos e intenciones y otorgar un valor a las cosas o bienes objeto de un posible intercambio. Analíticamente, esta multiplicidad de mercados suelen clasificarse en dos grandes grupos: los mercados de productos y servicios, donde quienes confrontan sus deseos son los consumidores, por una parte, y los productores, por otra. Los mercados de factores, que reflejan la confrontación entre quienes demandan factores de producción, capital, trabajo, recursos naturales, que generalmente son las empresas, y quienes disponen de dichos factores y están dispuestos a intercambiarlos. En cada mercado concreto, los deseos e intenciones de los consumidores, de los productores y o de quienes poseen los recursos se hacen compatibles a través del precio de cada bien. La regla de juego de las confrontaciones entre demandantes y oferentes es, en definitiva, el intercambio. Cada agente únicamente obtiene lo que compra si entrega una contrapartida, normalmente expresada en dinero, que satisface a quien ofrece el bien, el servicio o factor. Pero para que este libre juego de intercambios pueda darse, es necesario que el sistema económico reconozca algunos principios institucionales básicos, entre los que se destacan especialmente los 4 siguientes: el derecho a la propiedad individual, el derecho a contratar e intercambiar libremente, la libertad en la prestación del trabajo, la libertad de emprender y correr riesgos. Reconocer el derecho a la... Neri, un momentito, voy a subir. Con mucho gusto. Ok. Dicen, este cuadro, Dalí. Sí.
Recuadro 2.1. Algunas referencias de interés sobre los sistemas económicos. Cita, dice, casi los únicos requisitos para llevar a un Estado desde la más baja barbarie hasta el más alto grado de opulencia son paz, impuestos soportables y una administración de justicia tolerable. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, 1776. Otra cita, la sociedad capitalista es la relación de lo que llamaríamos la democracia económica, donde el poder que está en manos de emprendedores y capitalistas solo puede adquirirse a través de las votaciones de los consumidores que tienen lugar diariamente en el mercado. Ludwig von Mises, en su libro Socialismo de 1936. La experiencia corriente sugiere que el socialismo no es una etapa ulterior al capitalismo, sino como un sustituto de este, en medio por el cual las naciones que no participaron en la revolución industrial pueden imitar sus conquistas técnicas, un medio para conseguir una rápida acumulación bajo un conjunto diferente de reglas de juego. Joan Robinson, Marx, Marshall, Keynes, en 1955. Los fallos principales de la sociedad económica en que vivimos son su incapacidad para proporcionarnos plena ocupación y su distribución arbitraria y no equitativa de la riqueza y la renta. Los actuales sistemas políticos autoritarios parecen resolver el problema del desempleo a costa de la eficiencia y de la libertad. Quizás sea posible, mediante un análisis correcto del problema, curar el mal, preservando la eficacia y la libertad. John Maynard Keynes, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, 1936. Reconocer el derecho de la propiedad individual supone admitir que el individuo o agente que detenta la propiedad puede decidir libremente entre los bienes que tiene y que él es quien controla exclusivamente los bienes y servicios que desea consumir o intercambiar. La libertad de contratar e intercambiar supone que el individuo puede libremente comprar, alquilar, vender, prestar, tomar prestado, etc. La libertad de trabajo implica reconocer que el individuo es quien elige la actividad que va a realizar, dadas unas determinadas condiciones y necesidades, y que además puede cambiar posteriormente su decisión con plena libertad. Por último, la libertad de emprender significa reconocer que cualquier individuo o su asociación de individuos puede desarrollar una determinada actividad productiva, asumiendo los correspondientes riesgos que ello pueda comportar. Si estos derechos y libertades se reconocen a cualquier individuo y cada uno de ellos persigue unos objetivos, también individuales, que son los que le satisfacen, la concurrencia debe ser la consecuencia natural y lógica. Cada individuo tiene unas necesidades que son numerosas y casi insaciables. Los bienes y los recursos que podrían satisfacerlas son limitados. Su adquisición es posible a través de intercambios libremente aceptados con otros sujetos, lo que implica una contrapartida. Dicha contrapartida deberá ser al menos de igual cuantía que la que estarían dispuestos a satisfacer quienes también desean dicho bien o servicio. La limitación de bienes y servicios disponibles no permite que todos puedan ser satisfechos. Y el precio es entonces el indicador de la contraposición entre oferta y demanda del bien o servicio objeto de la transacción. Al comparar las economías de mercado con las de planificación central, el profesor G. Halm subrayó 4 características con las que podemos cerrar esta descripción de los elementos de base del sistema de economía de mercado desde una perspectiva general. Dice, los factores de producción, trabajo, tierra, recursos naturales, capital y tecnología